Es, como siempre, un privilegio el poder compartir este tiempo, ¿verdad? En el cual el Señor nos regala para que podamos descubrir más sobre todo lo que Él efectivamente ha hecho por todos y cada uno de nosotros, y para que disfrutemos finalmente de esta vida preciosa, ¿verdad? Que Él nos ha regalado. Ahora, entender que este es un proceso de descubrir quiénes somos. Tenemos que seguir insistiendo en que en la medida en que nosotros descubramos quiénes somos en Cristo Jesús, en la medida en que la verdad de Cristo se vaya revelando en nosotros, vamos a ir obteniendo libertad. Porque cuando yo sé quién soy, obviamente voy a poder reclamar y voy a poder de alguna manera actuar en consecuencia. Pero si todavía yo no tengo una clara definición de quién yo soy, ¿verdad? Entonces yo voy a seguir caminando, voy a seguir produciendo lo que yo pienso que soy en mi corazón. De ahí que la Escritura nos dice muy claramente que efectivamente nosotros, ¿verdad? Somos lo que pensamos en nuestro corazón. Realmente vamos a comenzar a actuar en función de lo que yo sé que soy, ¿sí? Y el propósito del Señor justamente es que nosotros entendamos que en su maravillosa obra nosotros hemos sido incluidos, ¿verdad? Como perfectos. Tú y yo, todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos perfectos delante de Dios. Y no somos perfectos porque nosotros necesariamente estemos mirando en nuestro caminar diario que no existan errores, no exista pecado, no exista contaminación. Somos perfectos porque, ¿verdad? Hoy nosotros descendemos de la raíz perfecta. Y esa raíz perfecta, en la medida en que se va cimentando en nosotros, ¿verdad? Va a dar a luz dentro de nuestra propia vida la perfección. Entonces, la perfección es alguien que va apareciendo en mí, que es mi nueva realidad, de quien yo hoy día provengo, el cual es Cristo. Así como en nosotros estuvo expresando durante todo este tiempo, estos años, la vida adámica y las obras del enemigo, las obras de Satanás mismo, ahora, ¿verdad? Ya que nuestra raíz es Cristo, en la medida en que Cristo se va enraizando en nosotros, también vamos a ir efectivamente expresando y manifestando la santidad, la justicia, la verdad y todo lo que Cristo es. Así que no es un trabajo nuestro, sino es un trabajo de, ¿verdad? Dios mismo haciendo que su amado Hijo, que es nuestra raíz, comience a aparecer en cada uno de nosotros. De ahí que el Señor dijo que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y el pámpano realmente es donde sale la uva, donde sale el fruto de la vid. Y si nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? Y Él es la vid, entonces nosotros somos aquella parte de la vid que da fruto, el pámpano. El fruto es la vida de Cristo en nosotros. Nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para expresar la vida maravillosa que Él es. Así que de esto se trata, ¿verdad? Estas reuniones, para que aprovechemos efectivamente el conocer quiénes somos y con esta nueva perspectiva y con todo el equipamiento que tenemos en Cristo Jesús, podamos enfrentar la vida de una manera distinta y diferente. El Señor apareció para nosotros en este tiempo, justamente porque Él sabía que, ¿verdad? Tú y yo lo necesitábamos para poder realmente vivir lo que nos resta de esta vida en la carne, ¿verdad? De una manera victoriosa, con toda la provisión que nuestro Padre nos ha dado en Cristo Jesús, para que podamos enfrentar todas nuestras circunstancias, a lo que la Escritura llama todos nuestros enemigos, para que podamos enfrentar los problemas, las dificultades, luchas, enfermedades, situaciones que de alguna manera nos han mantenido esclavizados, cualquier circunstancia que tú puedas estar pasando el día de hoy, es importante que sepas que efectivamente ha sido prevista su salida, ha sido provista
¿verdad? Cada cosa que necesites para que efectivamente puedas mirar que la mano de Dios desde antes de la fundación del mundo ha estado a tu favor y al mío. Esto es algo que nuestro Padre quiere que efectivamente nosotros hoy lo entendamos. Y en el libro de Hebreos, ¿verdad? Vamos a ver hoy eh, algo que ya hemos visto en algunas otras charlas pasadas, pero que creo que es importante que ahondemos y que tiene que ver justamente el cómo nosotros podemos entrar en el reposo de Dios. Esto es básico, hermanos, para que podamos crecer en nuestra vida cristiana o en nuestra relación con Cristo Jesús. Si nosotros no nos encontramos en el reposo de Dios, ¿verdad? No podemos crecer, ¿verdad? Dios va a obrar siempre en la medida en que tú y yo seamos capaces de poder entrar en el reposo de Dios. En el reposo de Dios es en el descanso de Dios, en el descanso de Dios. Él quiere que nosotros lo primero que alcancemos es el descanso, ¿verdad? O el reposo que Él ya nos ha otorgado desde antes de la fundación del mundo para que en esa posición nosotros podamos mirar la mano poderosa de Dios y cómo efectivamente Él en cada circunstancia de nuestra vida está obrando a nuestro favor. Entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 9, la escritura, bueno, después de hablar de varios temas, les invito a que lean los contextos, ¿verdad? Pero sin embargo va llegando a unas conclusiones donde quiere que entremos. Y es capítulo 4, versículo 9, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, para Dios esto es básico, porque Él quiere que nosotros ya no estemos ansiosos, no vivamos una vida llena de preocupaciones y que aún nuestra relación con el Señor, ¿verdad? No tenga un contexto de preocupación, porque muchas veces nosotros queremos relacionarnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero siempre estamos con esa sombra de preocupación, de temor, de inseguridad, ¿verdad? Y de falta de algo. Y esto vamos a descubrir, ¿verdad? Porque el Espíritu quiere que nosotros descubramos. ¿Por qué? ¿Verdad? Estos temas de alguna manera los seguimos experimentando. ¿Y qué hacer para que efectivamente podamos entrar en su reposo y cómo en esa circunstancia vamos a ver cómo la mano poderosa de Dios trabaja a nuestro favor? Versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Sí? Y la escritura en el versículo 11 nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Es decir, si a algo la escritura nos conmina, ¿verdad? En donde nosotros verdaderamente nos debemos esmerar y en donde debemos hacer todo lo que podamos, ¿no es cierto? Es a que entremos en el reposo del procuremos, pues, entrar en el reposo. O sea, Dios nos pide que si es que en algo nos deberíamos nosotros esforzar, si queremos verlo así, es en reposar y no en estar agobiados. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿verdad? En esa posición nosotros vamos a ver la mano poderosa de Él como en ningún otro episodio de nuestra vida. Y dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, que ya lo iremos mirando aquí en el fondo. Pero entonces, aquí tenemos algo importante, hermanos, ¿verdad? Nosotros necesitamos entender primero qué significa este reposo que Dios nos quiere dar, y la escritura por supuesto nos da pistas interesantes en la propia Biblia, en el Antiguo Testamento, desde que Él comenzó a hacer estas obras, y Él nos dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Allí está, ¿verdad?, una primera pista. El que ha entrado en su reposo ha reposado de sus obras. ¿Qué significa aquello? Reposar de sus obras es descansar de mis obras, es decir, yo ya no estoy basado en lo que hago. Yo ya no estoy de alguna manera esperanzado en mi propio esfuerzo ni en mi propia capacidad. Yo ya no estoy
de alguna manera enfocado, ¿verdad?, en mis estrategias para conseguir algo o no conseguir algo. Es decir, yo dejo de depender de mí mismo, dejo de depender de mi propio esfuerzo, ¿verdad? Ya no dependo efectivamente de mis capacidades o de mis propios méritos para poder conseguir algo de parte de Dios. Entonces descanso. Si yo sé, ¿verdad?, que efectivamente la vida no se trata de cuánto me esfuerzo, ¿verdad? De cuánto estudio, de cuánto de alguna manera me preparo para algo. La vida no depende de eso realmente, o los resultados al menos en nuestra nueva relación con el Señor no dependen de aquello. En la antigua vida sí, en la antigua vida sí. En la antigua vida sí dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestras capacidades, de nuestros contactos, de nuestra chequera, dependemos de quién provenimos, de dónde hemos nacido, es decir, en nuestra vida antigua sí, pero en el nuevo hombre no. En el nuevo hombre, efectivamente, nosotros lo primero que vamos a experimentar y lo que el Señor quiere es que reposemos de nuestras obras. Reposemos de nuestras obras. Ahora, ustedes saben que este es material difícil porque normalmente nuestra naturaleza humana, ¿verdad?, es una naturaleza que está absolutamente enfocada en hacer cosas para que resulten o en tratar de hacer algo para que las cosas cambien. Esto es algo que es innato en nuestro espíritu y específicamente en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero sin embargo el Señor nos promete que hay un descanso para nosotros sin necesidad de que obremos. Ese es el punto. Hay un descanso que Dios nos da a nosotros sin necesidad de que obremos. Y Él ata esta posición y dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿No? Y ahí efectivamente esto nos lleva al libro de Génesis, que es importante que entendamos un poco qué significa esto, para que vayamos entendiendo lo que el Señor quiere que nosotros efectivamente podamos entender. Entonces, primero debemos nosotros comprender, hermanos, que la obra de Dios, ¿cierto? La obra que Dios ha hecho es perfecta en todas las edades de la primera creación y de toda la creación posterior. Porque no olvidemos que la Escritura parte, digamos que la historia de la creación en la primera creación, arrancando con Adán y efectivamente el nuevo hombre que nace de Cristo. Ahí tenemos dos raíces. Y nosotros efectivamente hemos estado experimentando la primera raíz, que es la raíz adámica. Esta raíz adámica, ¿no es cierto?, pertenece a la primera creación y efectivamente, lamentablemente, como todos nosotros sabemos, es una creación que cayó bajo la maldición de Dios. ¿Qué significa aquello? Que efectivamente toda la bendición que Dios tenía provista para el hombre, ¿no es cierto?, toda la bendición fue interrumpida, ¿verdad? Fue interrumpida por el enemigo, por Satanás mismo. Ya vamos a ver y entender un poco más de estas cosas, pero lo primero que debemos entender es que la obra de Dios es perfecta en todas las edades de esta primera creación. Es decir, en nuestra perspectiva de ver las cosas, nosotros hoy mismo, ¿verdad?, cuando vemos todo lo que está pasando en la creación, más bien vemos un mundo lleno de imperfecciones, incluidos nosotros mismos. Entonces, claro, no cala esta idea con una realidad que nosotros podemos estar experimentando. Pero sin embargo, la Escritura nos dice algo muy importante. Dice justamente en Génesis 2:2, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Verdad? Ahí nosotros de alguna manera nos podemos estar enfocando cuando leemos Génesis a todo lo que Dios hizo desde que dijo hágase la luz, hasta que ya inclusive había creado al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando él llegó a ese punto,
¿no es cierto? Y acabó en el día séptimo la obra que Dios había hecho. Dice que Él reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo, es decir, ese es el famoso Sabbat, el día de reposo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entienda bien, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí no solamente está hablando de reposó de toda la obra que había hecho hasta que creó al hombre, sino acá nos aclara y nos dice que reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, la creación desde que comienza hasta que termina. La creación en términos globales. Aquí la palabra creación no está hablando simplemente hasta donde Él hizo o hasta donde nos muestra la Escritura, sino todo lo que había que hacer en el resto de la creación y en el resto de los tiempos. El Señor dice que Él reposó de toda la obra que había hecho ya en la creación, lo cual nos muestra que cuando el Señor terminó la obra en el día séptimo, también había efectivamente completado todo este proceso de redención, ¿verdad? En el cual tú y yo hoy de alguna manera estamos comenzando a andar, estamos comenzando a entender, ¿verdad? A través de la revelación que nuestro Padre maravilloso nos da. Porque muchas veces nosotros nos topamos con este problema, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hablar, como ya lo dije hace un minuto, de la perfección de nuestra creación cuando efectivamente vemos mucha imperfección y cuando vemos que hubo una interrupción de la bendición de Dios? En el tiempo de Dios, Dios sabía que iba a haber esta interrupción. Dios sabía que efectivamente iba a existir el pecado y a consecuencia iba a venir la maldición y la muerte. Él sabía, ¿verdad?, todas las derivaciones que iba a tener este mal para todos y cada uno de nosotros. Él conocía exactamente todas las penurias, las angustias, las dificultades, las luchas, las enfermedades y los problemas que tú ibas a enfrentar. Él conoce exactamente, ¿verdad?, al dedillo tu vida. Él sabe exactamente y conoce todas las circunstancias que tú vas a vivir. Las que has vivido, las que estás viviendo hoy y las que vivirás mañana. Es por eso que hay que confiar en Él. Porque ya que Él conoce todas las cosas y estamos en su mano, Él se adelanta a las circunstancias y a los acontecimientos para obrar siempre a nuestro favor o pelear las batallas que nosotros ni siquiera todavía somos capaces de poder visualizar, que entendamos. Entonces, aquí la Escritura nos dice que Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es decir, la obra que Él había hecho en la creación, ¿verdad? Él ya la había determinado, lo cual incluía nuestra redención. Y en esa obra que incluía nuestra redención, incluye toda la provisión y la previsión para tus necesidades, para tu salvación, para tu salud, para tu liberación, para tu gozo, para tu felicidad, para tu paz, para tu tranquilidad. En toda esta obra que Él hizo en la creación, y tomando en cuenta que por supuesto Cristo es el foco central del por qué nuestro Padre hizo todas las cosas, y ahora la Escritura nos revela, ¿verdad?, de acuerdo con lo que nos muestra el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, ahora Cristo es mi raíz, Cristo es mi verdad. Entonces, en esa realidad que es Cristo, efectivamente yo recibo absolutamente toda la obra completa y terminada de Dios a mi favor. ¿Qué significa esto? Significa que el Señor ya intervino en tus circunstancias desde antes de la fundación del mundo en la persona de Jesucristo, para que en Cristo Jesús tú puedas alcanzar, ¿verdad?, toda esa obra terminada a tu favor. Y cuando tú entiendas y recibas por revelación del Espíritu Santo esta realidad, tú vas a entrar también en su reposo y vas a descansar de tus obras, así como Él ya descansó de las suyas. ¿Por qué? Porque resulta que ahora sí sé que mi Padre intervino.
de antemano en las circunstancias que yo inclusive era incapaz de ver, ¿verdad? ¿Para qué? Para que efectivamente yo ahora pueda observar con mis ojos su provisión poderosa y maravillosa y pueda descansar en su obra terminada. Así que es importante, hermanos, el que pidamos al Señor que nos dé luz sobre este punto importante, porque cuando la Escritura nos dice que Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, entonces también esa obra que había hecho en la creación me incluye a mí, te incluye a ti. Esa obra completa del Señor nos incluye a todos nosotros. Entonces, fíjate, la propia Escritura nos habla de esto. El sacrificio de Cristo en nuestra era, que ahora fue como hace 2000 años, todavía viviendo aquí, obtuvo para nosotros la redención completa de la maldición de la primera creación. No te olvides que lamentablemente Adán consiguió para nosotros una herencia de muerte. Adán nos hizo un flaco favor, porque nosotros no somos juzgados por nuestro pecado, ¿sabes tú? Eso dice la Escritura, sino que la Escritura nos dice que por el pecado de Adán, ¿verdad? Entró la muerte en el mundo. Así que tú no tenías nada que hacer con esta fiesta, simple y sencillamente lo que estás es recibiendo la herencia de tu padre Adán. Esto nos sucede a nosotros, ¿no? Inclusive en nuestra propia vida natural, cuando generalmente hemos tenido, o sea, por poner la comparación, un padre que trabajó, que se esforzó, que luchó por la familia, por los hijos y nos dejó una buena familia, nos dejó una buena herencia, no solamente en términos, ¿verdad?, morales o en términos de enseñanzas espirituales, sino aún, ¿verdad?, nos deja una buena herencia en términos materiales y económicos. La pregunta es, ¿quién se beneficia directamente de toda esa obra maravillosa del Padre? Los hijos, los nietos, la esposa, la familia, ¿no es cierto? Entonces ellos realmente lo que están recibiendo simplemente es la buena cosecha de un buen hombre, de una buena persona, por ponerlo así. Pero sin embargo, pongámoslo al revés. ¿Qué tal si es que efectivamente tenemos ahí a un padre o una madre irresponsables que no supieron trabajar bien con sus hijos, que no proveyeron para ellos lo suficiente, que no supieron efectivamente enseñarles un camino correcto? ¿Qué están recibiendo estos niños o estos chicos o esta descendencia? Pues están recibiendo las malas consecuencias de la mala actuación de sus padres. Ellos simple y sencillamente son receptores de efectivamente la siembra y la cosecha de sus padres. Ahora, en esta misma figura es en donde se encuentran Adán y Cristo, porque nosotros lamentablemente de Adán recibimos todas las malas consecuencias de su decisión, que fue no escuchar la voz de nuestro Padre maravilloso. Pero sin embargo, ya que nuestro Padre sabía que esto nos iba a suceder porque íbamos a recibir esta herencia, Él dispone desde antes de la fundación del mundo a su amado Hijo Jesucristo para que Él venga efectivamente en cambio a quitar todo ese mal, que Él venga a pagar todo ese mal que nosotros de alguna manera habíamos recibido por herencia, para que ahora tengamos una nueva raíz y un nuevo comienzo. Y para que ahora toda la buena obra de Cristo, ¿verdad?, efectivamente nos sea imputada a ti y a mí, y podamos en la nueva creación, en el nuevo nacimiento, en el nuevo hombre, en este nuevo comienzo, podamos efectivamente ahora disfrutar de quiénes somos, de la nueva vida, de la nueva persona y de esta vida divina que ahora efectivamente nos asiste a ti y a mí. Mira, qué maravilloso. Esto no se trataba de cambiar, sino se trata de arrancar desde cero otra vez. En el primer hombre nosotros recibimos una mala herencia. El Señor Jesucristo llevó a nuestro viejo hombre a la cruz del Calvario y acabó con esa primera creación. Pero en el nuevo hombre, en la resurrección de Jesucristo, nosotros recibimos la nueva herencia de la nueva creación. Y ahí es donde efectivamente nosotros nos vamos a dar cuenta que existe o estamos en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjate lo que dice Apocalipsis 13:18. Cuando el Señor creó a Adán, aquí la Escritura nos muestra y nos dice una parte del versículo 13:18, dice
He aquí el Cordero quien fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fíjate que en el tiempo de Dios, en el tiempo de nuestro Padre, el Cordero no fue inmolado hace 2000 años, sino que el Cordero, que es Cristo, fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Para Dios, que no tiene tiempo, Él ya había dispuesto el momento efectivamente en que Él terminó toda la obra en el día séptimo, el que la obra de redención la tenía que terminar y culminar su amado Hijo Jesucristo. Y como Él sabía que eso iba a pasar, Él sabía que la obra que Él había hecho era una obra perfecta. Y Él hoy podía sentirse satisfecho y descansar de toda la obra que había hecho, porque en esa obra de Cristo, efectivamente, ¿no es cierto?, nos incluyó a nosotros. Por eso podemos decir que el sacrificio de Cristo en nuestra era obtuvo para nosotros la redención completa de la maldición de la primera creación. Y en esa obra terminada y completa estamos tú y yo. Mirad, todas las luchas, los problemas y las dificultades que tengas que enfrentar son parte de la vieja creación, que la vas a tener que experimentar efectivamente el día de hoy. Pero son parte de el hombre caído. Es parte de la maldición que viene a consecuencia de la primera herencia que nosotros recibimos. Pero como ya hemos sido redimidos, ya no pertenecemos a esa creación conforme a la palabra de Dios, entonces ahí es donde yo efectivamente tengo que verme a mí mismo quién soy. ¿Quién soy ahora verdaderamente? Si nosotros, hermanos, no entendemos quiénes somos, no vamos a poder reclamar lo que nos pertenece en Cristo Jesús. Y vamos a intentar permanente y continuamente el tratar de salir de todas las luchas y problemas que tenemos a la usanza del viejo hombre. ¿Cómo? Peleando, luchando, sacrificándonos, afanándonos permanente y continuamente, trabajando duro, como quien dice, ¿verdad? Para poder obtener, ¿verdad? Las buenas cosas que queremos obtener. Pero sin embargo, la Escritura nos habla del reposo de Dios. Él quiere que entremos en el reposo, en la obra terminada de Él, porque la obra terminada de Él implica, una vez más, mi obra terminada. Implica una vez más, ¿verdad?, la mano de nuestro Padre poderoso y maravilloso, ¿verdad?, dada a nuestro favor para que todas las cosas efectivamente nos ayuden a bien. Mira, Juan 19:30 nos muestra efectivamente el momento en que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, termina toda la obra, mejor dicho, completa o hace realidad la obra que tú y yo todavía no sabíamos que iba a acontecer. Y aquí nos dice Juan 19:30, cuando hubo gustado el vinagre, es decir, el Señor Jesucristo ya en la cruz del Calvario, llevando, ¿no es cierto?, nuestros pecados y llevando nuestras maldades, dice, cuando hubo gustado el vinagre, dijo Jesús, todo está acabado, todo está acabado. En otra versión dice, consumado es. Todo está acabado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todo está acabado. Ese todo está acabado, todo está arreglado, todo está provisto, es la palabra que efectivamente el Señor te da a ti para que tú puedas entrar en el reposo de Él. Es decir, cualquier situación o circunstancia, por difícil que sea, ¿verdad?, que tú estés padeciendo el día de hoy, el Señor te dice, todo está acabado para ti, todo está completado para ti, todo está provisto para ti, todo ya está dado para ti, ya no hay más que hacer, simple y sencillamente entrar en el reposo, entrar en esta bendita verdad. ¿Tú crees? Porque para nosotros entrar en este reposo evidentemente tenemos que hacerlo mediante la fe. ¿Tú crees que esto es una verdad o esperas primero, verdad, que en esta circunstancia económica difícil en la cual te encuentras, esperas primero que el Señor te provea, ¿no es cierto?, a través de ganarte la lotería para estar tranquilo y decir, sí, ahora sí puedo decir que todo está acabado? Pues no funciona así, funciona al revés. Si el Señor dice que todo está acabado y que todo está terminado, la pregunta es, ¿yo le creo? Aquí no es primero el Señor da para que yo le crea, porque esta es la posición de Tomás. Mientras yo no meta
¿verdad? Mi propia mano en el costado de él y no pueda tocar la llaga en donde él fue traspasado. Mientras yo no ponga mis manos o mis dedos, ¿verdad? En los agujeros que se le hicieron por los clavos, yo no voy a creer. Y efectivamente eso pasó, ¿no? El Señor Jesucristo se le tuvo que presentar y permitió que le toque el costado, permitió que ponga su mano sobre ¿verdad? Sus palmas que habían sido traspasadas por los clavos. ¿Y qué dijo Santo Tomás? Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Benditos, escuche bien, benditos los que no vieron y creyeron. Esa es la perspectiva que nosotros debemos tener. El Señor dice que la obra está acabada. ¿Qué dices tú? Seguramente en tu propia vida no estás viendo todavía una obra acabada. Tú estás experimentando la angustia, experimentando la dificultad. Estás ansioso porque estas cosas no te están funcionando. Esa enfermedad no te deja. Esa situación financiera se sigue agravando. La situación de tus hijos está de mal en peor. La familia no termina de componerse. Eso es lo que tú estás viendo con tus ojos. Eso es lo que tú efectivamente estás experimentando con tus sentidos. ¿Ok? El Señor te dice, es necesario que entres en mi reposo, porque para el pueblo de Dios hay un reposo. Evidentemente estas cosas no te pueden traer reposo. ¿Por qué no te traen estas cosas reposo? Porque estás enfocado efectivamente en la deficiencia, en la insuficiencia, en la incapacidad, en la escasez, en la enfermedad. Estás tú enfocado en quién eras. Tú le estás creyendo más a tus sentidos. Le estás creyendo más a lo que tus ojos ven. Entonces tú tienes la fe de Tomás. Si no veo que Dios primero haga algo en mi vida, no voy a creer. Y hermanos, créanme que así no podemos nunca jamás entrar en el reposo de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos muestra la Escritura que el Señor Jesucristo dijo estas maravillosas palabras, todo está acabado. Pero ese todo está acabado te incluye a ti, incluye el trabajo que Dios hizo a tu favor. Y no solamente que incluye el perdón de todos tus pecados pasados, presentes y futuros, sino también incluye la liberación de cada circunstancia y de cada situación que tú debías haber pagado por esos pecados. Normalmente los pecados traen consecuencias. A veces nosotros hemos pecado por nosotros mismos, nos hemos equivocado por nosotros mismos y eso trae consecuencias. Y nosotros efectivamente tenemos que pagar esas consecuencias. Pero, hermano, tienes que comenzar a creer que Cristo ya pagó las consecuencias. ¿Tú crees que Cristo solamente te perdonó los pecados y no pagó las consecuencias? Es decir, si justamente las consecuencias que estás viviendo, ¿no es cierto?, son el valor agregado del pecado. El Señor no podía perdonarnos los pecados y no las consecuencias. Realmente, ¿no es cierto?, el Señor nos perdonó los pecados y también las consecuencias. Eso es maravilloso. Es como que más o menos resulta que alguien está preso en la cárcel con un dictamen de cadena perpetua y resulta que viene un indulto del gobierno por A o B motivos. Esta persona cae en gracia del Estado y el Estado determina a través de un decreto, por la capacidad que tiene, de declarar a esa persona libre. Es decir, le da un indulto. De haber estado en cadena perpetua, le da un indulto de libertad. Es como que simple y sencillamente salga el decreto y diga, el señor fulano de tal, ¿verdad?, por decreto es libre, pero resulta que él no pueda salir de la cárcel. ¿De qué le sirve el decreto si efectivamente no está recibiendo los beneficios de la libertad? Exactamente pasa con nosotros lo mismo con el perdón de nuestros pecados.
¿De qué sirve que Dios nos haya perdonado todos nuestros pecados si seguimos pagando las consecuencias? ¿De qué nos sirve que efectivamente nuestro Padre haya muerto en la cruz del Calvario recibiendo nuestras angustias, nuestros dolores y nuestras enfermedades si nosotros seguimos viviendo esas mismas circunstancias? ¿No será que efectivamente no estamos nosotros creyéndole a Él y el problema es que no estamos entrando en la obra terminada y en el reposo de Dios a nuestro favor? ¿Será que nosotros estamos esperando que efectivamente Él provea de alguna o de otra manera para nosotros para creerle? ¿Será que nosotros efectivamente tenemos temor de creerle porque efectivamente como nuestra fe puede ser todavía bastante débil, no queremos que Dios nos falle o no queremos de alguna manera decepcionarnos de lo que Dios es? Bueno, eso significa, hermano, incredulidad. Y eso ya lo veremos un poco más adelante. Así que es importante que nosotros entendamos que en la obra terminada de Cristo, ¿no es cierto?, en la cruz del Calvario, Él ya obtuvo absolutamente para nosotros libertad, provisión, sanación, salvación eterna y todo lo que tú y yo requerimos. Así que es importante que otro tema lo tengamos en nuestra cabeza, y es que Dios todo lo hace perfecto, ¿verdad? Nada de lo que Dios ha hecho es imperfecto, nada, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué efectivamente en cambio nosotros estamos experimentando esta imperfección. La Escritura dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Escucha bien, esto estaba hablando Salomón, ¿verdad? Al cual el Señor le dio sabiduría más que a ningún otro hombre sobre la tierra. Y dice, he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo y sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y cuando tú ves en Génesis, el Señor dice que he aquí Dios vio toda la obra que había hecho y era buena y buena en gran manera. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y es bueno en gran manera. Es decir, Dios jamás puede hacer algo mal. De eso nosotros debemos desprendernos de estas ideas en las cuales nosotros inclusive hemos pensado que cuando nos viene una enfermedad, Dios nos la manda. Que cuando nos viene una dificultad, Dios nos la manda. Que cuando nos viene una escasez, Dios nos la manda. Hermano, Dios no hace cosas malas. Evidentemente hay alguien que sí hace cosas malas y lo vamos a mirar, pero aquí la Escritura nos muestra claramente que y vio Dios todo lo que había hecho y todo lo que Dios había hecho en la creación es bueno y bueno en gran manera. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho todo lo bueno y todo lo bueno en gran manera, así que por favor, dejemos de imputarle a Dios situaciones dolorosas. Dejemos de imputarle a Dios, ¿verdad?, acusaciones falsas y temerarias, creyendo que nuestro Dios se complace con que sus hijos estén sufriendo dificultades o problemas. Y muchos de nosotros inclusive decimos, esa es la cruz que a mí me toca vivir. No, a ti no te toca vivir ninguna cruz. La cruz la pagó Cristo. Cristo se subió a la cruz del Calvario por ti. Tú no tienes que cargar ninguna cruz. La cruz que tú tienes que cargar es la muerte de tu vieja criatura. Por eso dice la Escritura claramente, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Tome su cruz y sígame, pero ese niéguese a sí mismo es, ya no se vea a sí mismo, sino tome su cruz, muera cada día. Ese muera cada día es muera en Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, nuestro viejo hombre murió juntamente con él. En otra parte de la Escritura dice, porque habéis muerto. Para eso nos sirve a nosotros la cruz. La cruz lo que hace básicamente es que nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestro hombre adámico, ¿verdad?, muera. La única cosa para que efectivamente nos sirve a nosotros la cruz, en este caso específico, es para morir a nuestra vieja creación. Entonces, es importante que nosotros entendamos que
Ya Cristo subió a la cruz del Calvario justamente para llevar todos tus pecados, todas sus consecuencias, toda tu maldición, toda tu culpa, toda tu condenación. De ahí que si te viene culpa, de ahí que si te viene condenación, de ahí que si te viene tristeza, de ahí que si te viene angustia, de ahí que si te viene aflicción, de ahí que si te viene escasez, etcétera. Eso no pertenece a nuestro Padre. No pertenece a nuestro Padre. La gracia de Dios produce la bendición de Dios. La gracia de Dios produce la vida que agrada a Dios. La gracia de Dios produce sanidad y salud. La gracia de Dios produce bendición, provisión y prosperidad. Nosotros no estamos buscando la prosperidad. Nosotros estamos buscando la gracia de Dios, que es Cristo Jesús viviendo en nosotros. Y la vida de Cristo y las riquezas de Cristo nos pertenecen a nosotros el día de hoy. Porque somos Él y ustedes y yo uno solo ahora. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy nosotros debemos comprender, ¿verdad?, todo el bien que está en nosotros por Jesucristo. Todo el bien que se nos ha dado por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos que la obra de Dios es perfecta. La Escritura nos dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Yo digo, toda aquella visión que la propia Escritura nos revela y nos dice que he aquí y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Hermano, eso no ha cambiado. Eso está a tu disposición porque todo lo que le haces es perpetuo, eso no ha cambiado. Pero sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Pues también están las obras del diablo. Mira lo que dice Juan 3:8. La Escritura aquí nos deja clarito algo muy importante. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios. ¿Para qué se ha manifestado el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo son las obras, ¿verdad?, que efectivamente nos han hecho la vida triste, nos han hecho la vida desgraciada. Las obras del diablo tienen como propósito traernos enfermedad, traernos dolor, traernos angustia, traernos división, traernos egoísmo, egocentrismo. Esa es la obra del diablo. Y cuando el diablo efectivamente está en su ámbito, es decir, cuando nosotros estamos en nuestra carne y el diablo está en su territorio, entonces nosotros lo que hacemos es practicamos el pecado porque estamos haciendo las obras del diablo. Ahora aquí vemos la obra de Dios, por un lado, es una obra perfecta, es perpetua, sobre ella no se puede añadir y sobre ella no se puede disminuir. Esa obra sigue siendo la misma de toda la vida. Ahora lo que Cristo ha venido a hacer es a traernos de regreso a la obra de Dios. Pero sin embargo las obras del diablo siguen funcionando en nuestras propias vidas muchas veces. Evidentemente estamos viendo que este mundo, ¿de qué obras está efectivamente plagado? ¿De las obras de Dios o de las obras del diablo? De las obras del diablo. Pero el Señor Jesucristo aquí nos da una buena noticia y dice, para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer, escuche bien, Él se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Hermano, tú has estado sufriendo enfermedades, has estado sufriendo angustias, has estado sufriendo dificultades mil. Tú estás viviendo circunstancias internas indescriptibles, con sentimientos bajos, con pensamientos malos, pues esas son las obras del enemigo. Pero las buenas noticias, ¿sabes cuáles son? Que ahora el Señor ha aparecido en tu vida para deshacer esas obras. El único que puede deshacer las obras del diablo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. La Escritura dice que el ladrón viene a matar,
viene a robar y viene a destruir. ¿Tú sientes que eso estás viviendo en tu vida? ¿Estás viviendo destrucción? ¿Estás viviendo muerte? ¿Estás siendo despojado de lo que te corresponde? Pues si tú estás sintiendo que estás viviendo pesares, que estás teniendo males, debes saber identificar de dónde viene eso. Ahora, no te preocupes, porque a todos nos ha pasado y a todos nos pasa. Pero aquí las buenas noticias son que el Señor Jesucristo se ha manifestado para deshacer esas obras. Déjale, por Dios. Y Él ya lo hizo cuando vino efectivamente, ¿no es cierto?, en carne y se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ahí Él ya terminó y acabó con Satanás. Él aplastó a la serpiente antigua en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y ahora nosotros hemos obtenido por la obra de Cristo el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios ahora la bendición, el bien y la misericordia nos persiguen todos los días de nuestra vida. ¿A qué estás llamando más tú? ¿A la bendición que Dios dice que te persigue? El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Fíjate, esa es ahora, ¿no es cierto?, la perspectiva de Dios para el pueblo. Ya no es maldición, sino que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Veíamos la semana pasada cómo en el Antiguo Testamento vemos que cuando Dios bendice, no hay quien pueda maldecir. Hay otros versículos de la Escritura que nos dicen que cuando Dios abre, nadie cierra. Y que cuando Dios cierra, nadie abre. Ahora Dios ha abierto para nosotros. Dios ha abierto vida. Dios ha abierto provisión. Dios ha abierto bendición. Pues déjame decirte que no hay nada ni nadie en este mundo que lo pueda cerrar. El único que puede de alguna manera detener esa bendición eres tú. Porque si no le crees, porque si sigues obrando a tu usanza y a tu manera, evidentemente no dejas que el Señor manifieste la obra que ya hizo a tu favor desde antes de la fundación del mundo, porque tú con tus obras y con tus hechos lo que estás haciendo es interrumpir el proceso, el poder y la mano poderosa de Dios. Así que, hermano, fíjate, el diablo es el que ha venido a destruir, él es el que peca desde el principio, y todo aquel que peca, dice la Escritura, o todo aquel que practica el pecado, ¿verdad?, de alguna manera sigue expresando y manifestando lo que el diablo ha venido a hacer. De ahí que el pecado y Dios no son compatibles, pero hay algo maravilloso, la gracia que es Cristo, porque la gracia es una persona, es Jesucristo. La gracia en nosotros produce una vida de santidad, una vida de justicia. La gracia de Dios trae a nosotros la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es un regalo, y como el Señor dice que Dios a Cristo le hizo pecado por nosotros para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él, entonces ahora tú con todas las letras puedes creerle a tu Padre y decirle: yo soy la justicia de Dios por la obra de Cristo a mi favor. Ya no te veas más a ti, sino ve al nuevo hombre que tú eres, que se llama Cristo Jesús, morando y viviendo en tu propia vida. Y eso tiene poder. Ese es el evangelio que dice la Escritura, y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, y la Escritura nos dice, ¿verdad?, que el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando estamos bajo la gracia, ya el pecado pierde poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la gracia, las obras del diablo pierden poder sobre nosotros. Cuando estamos bajo la gracia, ¿verdad?, el poder de Dios comienza a deshacer las obras del diablo, todas, cualquiera. Todo lo negativo, todo lo malo, todas las circunstancias que estés viviendo, sean económicas, sean de salud, sean de familia, sean sentimentales o las que quieras, todas las negativas son las obras del diablo. Y el Señor ha venido a deshacerlas. Deja que Él las deshaga, porque Él es el que ha hecho este trabajo ya para ti. Esto es entrar en el reposo de Dios, porque esto incluye la obra perfecta de Dios a tu favor. Esto justamente Dios ya lo obró en Cristo Jesús desde la fundación del mundo, y ahí es cuando Él dice que Él descansó de sus obras. Él descansó de todas las obras que había hecho en la creación. Él descansó de toda la obra que había hecho en la creación. Aterriza, ¿verdad?, como que tú eras la única persona sobre la tierra.
Y el Señor Jesucristo vino simplemente a salvarte a ti y trabajó desde antes de la fundación del mundo para proveer para tu propia vida. Si estabas tú en maldición, pues ahora alégrate en el corazón porque estás bajo la bendición y bajo el favor permanente de nuestro Dios y de nuestro Señor maravilloso. Es importante, hermanos, que nosotros recibamos esta primer parte, ¿verdad? Como dice la Escritura, que queda un reposo para el pueblo de Dios. Que el que ha entrado en su reposo, la primera pista, también ha reposado de sus obras. La pregunta es, ¿tú estás reposando de tus obras? ¿O ahorita mismo estás preocupado en que chuza le tengo que hacer esto? ¿Cómo voy a hacer para arreglar este problema? ¿Cómo voy a moverme para de alguna manera solucionar estas cosas? Tal vez ahorita mismo lo estás pensando. La pregunta es, ¿eso será reposo? ¿O será el decir, Señor, gracias, porque ahora sé que tú tienes la respuesta a este momento que estoy viviendo? Ya no me voy más a preocupar. Ya no voy más, ¿verdad?, a seguir mi temor, mi miedo, mi angustia. Ya no me voy a enfocar más en mi escasez, en mi enfermedad, ni en mi debilidad, sino que desde ahora me voy a enfocar en tu obra terminada. Señor, gracias porque sé que efectivamente cuando tú terminaste todas las cosas, cuando tú terminaste toda la obra sobre la creación, incluiste todas mis necesidades. Incluiste la provisión de sanidad, incluiste la provisión material, incluiste la provisión sentimental, incluiste todo lo que necesito ahora, Señor. Incluiste la salida para mis hijos, para mi familia. Incluiste la salida para mi país. Esto es real. Y esto comienza a calar potentemente en tu vida porque es palabra de Dios, palabra eterna de Dios, palabra maravillosa de Dios. Entonces, como dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz en Hebreos 4, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos mucho más que hablar sobre el reposo del Señor. Lo primero es que el Señor nos dé luz para entender que nosotros estamos dentro de la obra terminada del Señor que nos mostró en Génesis 2 y las palabras de Cristo cuando en la cruz dijo consumado es. Allí efectivamente obtuvimos ya, por fin, la redención. Todo el plan que Dios tenía a nuestro favor para rescatarnos del presente siglo malo y sacarnos efectivamente de esta condición de maldición. Continuamos la próxima semana, hermanos, con este mismo tema. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.